terminas amando y queriendo a un hijo adoptivo, igual que asumimos que no. Mira, si Dios no quiere que tengamos hijos, pues tú y yo vamos a ser felices, tú y yo. Fue un niño que recogieron de la calle. Ok. Eran unas personas y lo llevaron a un centro allá en donde vivíamos. Mucha gente le tiene miedo a la adopción porque dice, yo no puedo adoptar a un bebé porque yo no sé si la mamá era drogadicta, si el papá era ladrón, si era lo que sea. Y la pregunta que mi esposa y yo siempre hacíamos, ¿y qué pasa si tú pares un bebé y viene con un síndrome? ¿Lo vas a matar o te vas a devolver al hospital y lo vas a devolver? Si una madre biológica dice que da la vida por sus hijos, yo también. Siempre les he dicho que doy mi vida por ellos también. Muy agradecido con ella porque por ese gesto de amor pues nosotros pudimos saciar nuestra sed de ser padres. Bienvenidos a otro episodio de En Íntimo con Yasmina, donde queremos agregar valor a la vida de cada uno de ustedes a través de estos temas que se están desarrollando en esta tercera temporada. Y como decimos, hoy no es la excepción porque hoy queremos tratar un tema que tal vez a muchas personas hoy en día está tocando en sus hogares. Y por eso, qué mejor a las personas que hoy tenemos de invitados que nos van a enseñar a través de su experiencia cómo ellos pudieron atravesar su proceso y podemos aprender de ellos. Es interesante porque a uno de los invitados, son una pareja, él ayudó a traer cientos de niños al mundo. Él es doctor, especialista en obstetricia, y tenemos a su esposa también juntamente con nosotros, a Mari. Y sin embargo, bueno, yo diría que no era en el momento que Dios esperaba que ellos tuvieran sus niños porque había un regalo que ellos nos van a explicar que venía más allá después de esto. Y vamos a hablar sobre la adopción. Ese tema que muchas veces, a veces cuando estamos en reuniones nos cuesta tocar porque sentimos que podemos herir a otras personas con este tema, sobre todo esas parejas que están pasando por ese momento. Así que si tú que me escuchas, papá o mamá, mujer o hombre, estás pasando por una situación o tienes dudas de si adoptar es o no la mejor vía, cuando naturalmente no se puede, este episodio es para ti. Así que antes de arrancar, quiero invitarlos a que se suscriban, por favor, al canal Yasmina Mousaye Podcast. Allí ustedes van a poder ver toda la información que vamos a estar generando en el mismo. Sin más preámbulos, comenzamos y le damos la bienvenida a Mari y Pedro. Bienvenidos, María Ángel y Pedro. Gracias por estar acá. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, yo súper feliz porque de verdad que vamos a aprender mucho de su historia, mucho de las vivencias pues que nos van a contar sobre este tema, a veces muy poco hablado. ¿Ustedes no creen que a veces esto poco se habla de este tipo de tema de la adopción? Sí, porque culturalmente tiene mucha connotación. Ujú. Pero cuando ya tú empiezas a involucrarte con personas que tienen tu misma experiencia, cuando empezamos a darnos cuenta que nada nos diferencia de otros papás, pues terminamos teniendo libertad de hablar como pues vamos a tener la libertad hoy de hacerlo contigo. No, y yo súper feliz porque sé que muchas mujeres y hombres que están pasando por esa situación van a salir reconfortados de esta conversación que vamos a tener. Pero para ponernos en contexto, quisiera primero comenzar para que nos cuenten de ustedes cómo se conocieron, cómo comenzó antes de ir a ese punto donde ustedes querían comenzar a tener hijos. ¿Quién comienza? ¿Por qué se ríe Mari? Bueno, porque nuestra historia es larga. Desde los 14 años estamos juntos. Ok. Y realmente desde los 14 años de que nos hicimos novios, o sea, ya teníamos en mente tener hijos. Ok. Tener hijos y pronto ya teníamos nombre para ellos. A eso, fíjate. Sí. Entonces, bueno, cuando ya nos casamos y toda esa cuestión que empezamos en la búsqueda, ¿no? Que se supone que nos casamos y ahora vienen los hijos. La verdad para nosotros fue un proceso largo. Para mí que fui quien
estaba esperando concebir, Deseosa deseosa como mujer, y pasar por una serie de procesos que fueron dolorosos, que fueron tristes, pero que al final, bueno, Dios obró de otra forma. obró de otra manera. Pedro, y tú eres obstetra. Exactamente. Tú atendiste muchos partos. ¿Cuántos más o menos te acuerdas? Sin, antes de ser obstetra, ya había atendido más de 2000 partos. Sin ser obstetra, porque estuve trabajando 2 años en una residencia asistencial en el departamento de obstetricia del Hospital Manuel Núñez Tovar en Maturín. Pero Más de después, 2000 sí, partos, o sea. después de graduarme de ginecólogo, pues fueron 3 años en ese proceso. Bueno, no sé, habré salido con más de 5000 partos. Digo yo, por la medida, a lo mejor más, un poquito menos. Más de Pero 5000 niños sí, salieron sí, sí, sí. Eso es del correcto. vientre de su mamá en ese momento. Wow, se dice fácil, pero Uy, se llena un estadio. imagina tú, guardias cada 4 días, cada 5 días, 12 horas. Era fuerte. Se atendían un promedio de 20, 30, 40 pacientes en la noche. O sea que tu vida era bastante agitada, Sí, pero bueno, te encantaba, eso es correcto, eso es te correcto. apasionó pues, lo que hacías. Exactamente. Pero quería comenzar, Pedro y Mari, ¿cuándo nació, después que se casaron, nació esa inquietud por tener hijos o de una vez y se dieron Sí, cuenta al sí. momento? Cuando, como te digo, mi esposa, nosotros comenzamos nuestra relación de noviazgo a los 14 años. Ya a esa edad, pues nos veíamos donde estamos ahorita, mayores, con nietos, agarraditos en la mano, y nos veíamos inclusive hasta un poquito más porque nos decíamos, imagínate donde estemos caminando con bastoncitos por allí, ¿no? Y ¿Cuánto tiempo ha sí pasado teníamos, de aquí a ahí? oye, ya tenemos 42 años, 42, 43 años ya de eso. Wow. Sí, pero tú sabes que, Yasmina, siempre hubo el deseo de tener bebé, pero estábamos claros en que había tiempos. Primero queríamos estudiar, graduarnos, hacernos profesional. Yo tenía un poquito más de presión de parte de mi familia que mi esposa, porque mi mamá había intentado ayudar a estudiar a 2 primos de ella, y los 2 habían abandonado a casarse, y abandonaron sus estudios. Entonces yo tuve una presión fuerte porque mi mamá pensó que lo mismo iba a ocurrir conmigo. Pero le demostramos pues de que nosotros estábamos bien maduros a pesar de la edad que teníamos, y teníamos proyectos de hacernos profesionales primero. Y nos hicimos Pero eso es profesionales. bueno, qué bonito, porque Sí, que aquellas personas, sobre todo los adolescentes que nos escuchen, es exactamente. bueno darle ese mensaje, pues de que a pesar de la edad, ustedes ya tenían Sí, claro de que querían ¿Qué era lo que? ser papá y mamá, pero en su momento. exactamente. Nos casamos teniendo 25 años, y como a los 3 o 4 años ya empezó, nunca nunca nos cuidamos, pero nunca fue con la intención de tener hijos, Ok. sino que ya a los 4 o 5 años de habernos casado, ya empezó esa curiosidad de decir, oye, bueno, yo creo que ya no importa si nos embarazamos. Y bueno, pasó como 1 o 2 años en esa búsqueda. Mi esposa fue sometida a varios procesos, ¿ves? Porque nos hacíamos estudios y todos salían bien, tanto para ella como para mí. ¿Y cómo fue esos procesos, Mari? Fueron un proceso doloroso. Al ¿A principio, qué procesos? de inseminación en útero se llamaba en ese momento, y eran como que muy rudimentarios. O sea, viendo ahorita cómo son los procesos de inseminación, o sea, yo digo ahorita, pero eso era muy, muy rudimentario, y para mí era muy doloroso. Y más doloroso no es en la parte física, ¿no? Sino en los resultados. O sea, porque me sometía a esta cuestión, y resulta que ya en el mes, cuando uno está en esa espera de los resultados, o sea, que era fallido otra vez, o sea, comenzar de nuevo. O sea, Emocionalmente, yo me imagino que emocionalmente emocional. tú como mujer, claro, y como pareja, pues Sí, exacto. debió ser rudo. Sí, yo creo que se sometió como a 3, 4 procedimientos hasta que llegó el momento y dijimos, no, no más. O sea, porque eran tan dolorosos que dijimos, no más. Y O sin sea, embargo, fueron 3, 4, o sí, sea, hicieran tan dolorosos, sí, eran más las ganas. Exacto, porque, o sea, apostábamos a que el próximo sí, sí, el próximo iba a ser sí,
Y hasta que hicimos la inseminación, una inseminación artificial que tuvimos en Caracas, y, y pensamos, salimos de la Sí. clínica confiados de que estaba embarazada. No fue así. En ese momento como que algo dijo ya, es hasta aquí. ¿Quién tomó la determinación de que no? Sí, Pero fíjate cómo obra Dios, Yasmina, porque yo me recuerdo ese procedimiento fue hecho en julio del 92. No, perdón, Ok. del 87, cuando nació Doremi. no me acuerdo. Sí. Bueno, lo cierto es que ese procedimiento salimos tan convencidos porque fuimos a una clínica de mucho prestigio en Venezuela. La doctora nos dijo, ustedes van embarazados, imagínate. Y yo creo que ese mes la menstruación llegó inclusive una semana antes de cuando tenía que llegar. Llegó en agosto, Wow. comenzando agosto. O sea que me imagino que ustedes allí Y ese momento dijimos, no más. Pero en ese mismo mes nació nuestra primera hija. Y digo nuestra primera hija porque así lo es nuestra primera hija. Y ella nació el 20 de agosto de ese mismo año y estuvo en mi casa el 21 de agosto. Wow. Cuéntame, ella es la que, tu primera hija fue la que fue adoptada. Sí. Estamos hablando de ella. Sí, Ujú. los dos son adoptados. Ok. Solo que había como una propuesta. Pero ¿cómo fue eso? Si, tú sabes, para que entendamos los Sí. que no sabemos de la historia, ¿cómo fue ese momento que ya te vino tu periodo, ya sabías que ustedes dijeron más, no más, estaban en su tierra Sí, exacto. y ya sabía alguien que Sí. ustedes estaban en búsqueda? Lo ¿O que pasa es llegó? que la madre biológica de nuestra primera hija, ya los padres biológicos nos habían dicho que estaban embarazados, que ellos no podían criar a la niña, que si nosotros nos podíamos hacer cargo de la niña. Y nosotros dijimos que sí, pero nunca lo dimos como un hecho. 9 meses antes, ya cuando Sí. ya estaba, ok, Sí, tan así que nos hicimos los procedimientos. exacto. Ya agarro la idea, ok. Sí, nos hicimos los procedimientos y bueno, me acuerdo ese día que llegando a casa de mi mamá, me dice mi hermana, mira, Sonia parió y que te recuerdes que no pueden criar al bebé. Bueno, Que ya, tienes que buscar a la niña. sí, que tiene que buscar a la Estaba niña. trabajando. Yo estaba trabajando Sí. y él me llama, me dice, ya la niña nació, tenemos que buscarla. Y yo, ¿qué? Nosotros no teníamos nada. Nada. O sea, nosotros Nada. estábamos preparados Nada. para... Hasta ese Se les momento había era olvidado, una oferta, mira. no, hasta ese momento era una oferta, pero no era una oferta que nosotros le veíamos reales. Claro, porque no es cualquier cosa, no era... Sí. Exacto. Sí, O sea que en ese momento ustedes fueron al hospital, Exactamente. todavía O sea, sorprendido. ¿Cómo fue ese momento? ¿Se acuerdan de ese día? Sí, cómo no, clarito. Yo Ah. esperé a mi esposa que llegaba ese día porque ella me dijo, me voy ya para Maturín, pues ella trabaja como a 45 minutos de Maturín. Ok. Y le dije, no tiene sentido que te venga ahorita, pues no nos la van a entregar ahorita. ¿Ves? Trabaja y cuando regrese del trabajo, pues vamos al hospital. Efectivamente, ella llegó como a las 4:30, a las 5, a las 6 de la tarde estábamos en el hospital y conocimos a nuestra hija en ese momento. ¿Cómo venías en esa carretera? con el corazón. Y el estómago haciendo... Claro, porque, o sea, era algo así como que, o sea, eres mamá y no sentí dolor de parto. Wow. Ven a buscar, ven a buscarla porque Ya es o sea, tu yo te hija. la voy a entregar. O sea, parecía como que mentira, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces el otro día, imagínate, cuando Sí. o sea, ya le van a dar de alta, tienes que buscar a tu bebé. Yo fui la primera que le cambió el pañal y le cambió su primer calostro. O sea, Meconio. Meconio, perdón. Imagínate, cuando, o sea, que la Co- cargué y la ¿cómo agarré. fue ese momento en que Wow. la cargaron? Eso es un clip. O sea, yo quiero decirle a las personas que realmente, o sea, les parece tan difícil. O sea, si a veces veo, ¿no? Las personas que adoptan un animalito, que haces un clic con un animalito, ¿verdad? En tu casa, que es tuyo, imagínate más con un niño. Cuando tú lo cargas y te dicen es tuyo. O sea, es tuyo desde ese instante. O sea, ¿Entiendes? Yo cuando la cargué y nos íbamos, la apretaba tanto que yo decía, Dios mío,
que ella no se vuelva y me vaya a decir, yo me la llevo. O sea, ya era mía, Ya en en ese cuestión momento. de segundos, sí. Sí. Y yo iba así como que apretada con la niña que yo decía, y si ella se cambia de parecer, Exacto. ¿entiendes? Pero no, ella ya estaba bien clara en que En que era de ustedes. Sí. ¿Y cómo te sentiste tú? Oye, mira, Dios nos bendijo tanto, Yasmina, que nos dio la oportunidad, como te dice mi esposa, de hasta cambiar su primer pañal lleno de meconio. O sea, que no Ya, meconio para los que no somos. meconio es la primera evacuación que hace un bebé, ¿te acuerdas de esa evacuación negra? Mm, Bueno, hasta en eso nos bendijo Dios de ser nosotros los que cambiáramos ese primer pañal. ujú, ¿Ves? Y para mí, acuérdate que culturalmente el hombre tiene una presión un poquito mayor, ¿no? Y hay una frase que a mí nunca se me olvidará de mi mamá que antes de todo esto, cuando empezamos a hacernos los estudios porque no podíamos salir embarazados, que ella vio primeramente unos exámenes, no, pero si mi hijo es un toro, decía. Y imagínate tú la presión esa de tú tener que decirle a la familia, no puedo tener hijos de sangre y los voy a adoptar, pero hubo una situación que no fue solamente para nosotros, ese clic, fue para toda la familia, para toda la familia. Llegar nosotros del hospital con esa bebé en brazos, eso fue un clic para toda la familia. De decir, esta es mi nieta, esta es la hija de mi hijo, guau, esta es la hija de mi qué bonito. sobrina, esta es la hija de mi hija. O sea que cuando llegaron con esa bebé en sus brazos, ya la familia la arropó como suya. Exactamente. Qué bonito. O sea, cuando las cosas son de Dios, exacto. todo se da perfecto. Mi mamá como Wow. 5 años antes había comprado una gargantilla y me dijo a mí, nos dijo a los 3 hijos por parte de ella, este es el regalo de la primera nieta que tenga. De los 3, el que me traiga la primera nieta, este es el regalo de 15 años. 15 años. Imagínate tú. Y cuando yo llegué con esa bebé a la casa, mi mamá se metió, mi mamá guardaba las prendas en los partos de mi papá, Ajá. sacó y me dijo, esto va a ser para ella. Y a los 15 años de mi hija, mi mamá le puso su collar. A todas ellas, a todas estas, Aguari fue la primera. Sí, aguardiente. Wow. Sí, Qué bonito también sí. saber esa parte, pues que la familia, Aceptación. la aceptación, esa es la palabra, la aceptación de parte de la familia, Exacto. porque la cogieron como lo que es, pues Eso, como ella, y después de esos días, ¿cómo se sintieron? Uy, mira, imagínate tú, yo estaba en ese momento empezando el posgrado. Ese corazón inflado, Sí, Pedro, no me teníamos mucho imagino. dinero. Y la casa llena de Sí, gente. sí, y la casa llena de gente, exacto. No teníamos mucho dinero porque estábamos prácticamente becados porque el posgrado no pagaba mucho y de verdad que tuvimos mucho apoyo de la familia para salir a comprar cosas. Te voy a echar un cuento que tampoco preparados estábamos, que mi hija durmió su primera noche en nuestra casa metida en una bañera. Ay, Le preparamos con una bañera, una Martín. sabanita, una cosa, porque al otro día fue que pudimos salir a comprar cosas para O sea, que a ustedes les agarró desprevenido totalmente. O sea, completamente. Claro. Dios sabía la fecha, pero ustedes no. Y por eso era que nosotros decíamos que nosotros teníamos un embarazo de corazón, ¿ves? Nosotros teníamos un embarazo de corazón y no sabíamos en el momento en que íbamos a parir. Pero me encanta saber y sobre todo pues escuchar de que realmente el hecho de ese clic que hiciste de ese momento Ujú. cambió sus vidas. Porque, bueno, Dios me dio la oportunidad de tener a Camila, la niña que la niña que ya ustedes conocen, es mi hija. Y uno siente ese clic también al momento de tenerla, pero Dios es tan bueno que hasta ese sentimiento, fíjate, se tiene pues al momento de uno. La palabra esa que dijiste me gusta, Pedro, que termina en corazón. ¿Cómo es? Un embarazo de corazón. Embarazo de corazón. Yo me quedo con esa frase Ujú. porque creo que hasta mejor debe ser, Claro. porque estás entregando cuántas mujeres, tristemente, hay embarazadas pero no de corazón. Es decir, a veces aborrecen a la criatura que tienen dentro de ella, la vida que tienen dentro de ella.
Y qué bonito que ustedes tuvieron uno mejor aún, Sí. todavía. De verdad que yo pudiera decirte, Yasmina, que le agradecemos tanto a los padres biológicos de mi hija, porque cuando, como te dice mi esposa, que ella la llevaba abrazada y ella me decía, pero apúrate, apúrate, pensando que podía echarse para atrás. Yo me recuerdo que cuando nos bajamos en casa de mi suegra para dejar a María Ángela con la niña, ella le dio un beso. Ella le dio un beso y yo me imagino, si La mamá de la la mamá de la madre biológica, la niña le dio un beso y se despidió. O sea, convencida de que ella no la iba a poder criar como nosotros pudiéramos haberla, Qué como nosotros la bonito. criamos, ¿no? Y, yo pienso que eso fue un acto de amor porque pudo haberla abortado, Ujú. ¿ves? Pudo haberla abortado, pero decidió darle la vida y mucho más, decidió darle la oportunidad de tener una vida diferente a la que seguramente hubiese podido tener en las condiciones en la que estaba. Y quiero rescatar algo de eso que me viene ahorita en la mente, que si tú que nos estás escuchando tienes la posibilidad de tener tu hijo y piensas a veces que el aborto, porque es la mejor vía para no tenerlo, porque sientes que no vas a poder con él o con ella, sientes que es la vía más fácil, por favor, hay otras vías. Es una vida que ya está dentro. Yo no soy médico, pero yo sé que desde que está el embrión implantado allí, o bueno, no sé cuáles Sí, son las palabras, ya es una vida, es una vida. es una vida. Y tú tienes una vida dentro de ti. Si tú tienes una vida dentro de ti y piensas has pensado, te ha venido en tu mente lo que es el aborto, por favor, desiste de eso, porque hay otras formas, hay papás, hay hombres y mujeres que te lo pueden recibir. No le quites la oportunidad de vivir a esas personas. Exactamente. Y, Solamente va a ser doblemente feliz porque no va a matar a su hijo y además va a ser una familia que no puede tener hijos de manera biológica, lo va a hacer felices. y eso que dijiste que es un acto de amor, me parece bien, porque estás soltando algo que es tuyo, pero sabes que va a estar mejor con estas otras personas. Exacto. Exactamente. Qué bonito. Y continuando con esto, porque ahí no se acabó todo. No, no. Esos fueron Ustedes momentos. pensaron después seguir intentando, dijeron, bueno, ya nos quedamos con la Tú niña. sabes que por la experiencia médica sabíamos que al momento, porque había pasado mucho, parejas Ok. que habían adoptado y que después de la adopción quedaban embarazados, de verdad que no seguimos cuidándonos, dejamos abierta la posibilidad de que si nos embarazábamos porque nos tocaba embarazarnos, Ok. bienvenido iba a ser, ¿ves? Pero ya no teníamos esa presión de ese deseo paterno que teníamos, ¿ves? Y bueno, pasó el tiempo y no se dio de manera biológica, pues. ¿Cómo se dio, Mari? Ujú. ¿Cómo se dio entonces La segunda opción. bueno, sí, tal vez, cuéntenos, ya, yo no sé nada todavía. No, sí, Aguaridoremi tenía Unos 6 años. 6 años cuando llegó otra vez a nuestras vidas un angelito me recuerdo, este, que la tenía una prima en su casa y Pero lo estaban esperando. no, 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 ya no, porque estábamos ya por lo menos con esta primera hija nosotros ya como que estábamos plenos, pues. Y como dijimos, bueno, esto fue el regalo que Dios nos dio. No pudimos tenerlo a través del método natural y estábamos como agradecidos y conformes, ¿no? Y llegó ese momento también con este niño que no lo esperábamos. Fue igual inesperado. Sí, eso fue un regalo de Navidad porque fue un 24 de diciembre que nos los mostraron y desde ese mismo momento también hicimos, eso fue también así como que un Ajá, pero danos más detalle, ¿cómo que te lo mostraron? ¿Te lo pusieron en el arbolito? bueno, lo tenía una prima Ok. que lo estaba cuidando
Y Pero la mamá dijo de la que casa, no, es que eso fue, lo que pasa es que el caso de él es diferente, ok, ya del porque primer caso. él fue un niño que recogieron de la calle. O sea, Ok. eran unas personas y lo llevaron a un centro allá en donde vivíamos. Y esa persona trabajaba allí. Entonces, en Navidad, para que los centros, la gente se fuera, tú sabes, a sus fiestas en sus casas a pasarla. Los trabajadores. En los trabajadores. Entonces, como que repartían a los niños, ¿no? No, llévate tú uno, llévate tú otro. Y ella, en esa oportunidad, ese bebé estaba recién llegado allí y ella se lo llevó a su casa. ¿Qué edad tenía? Mira, menos de un mes. Mira. Menos de Un bebé. un bebecito, sí. Ya se le calculaban 23 días. Sí, no te exacto. creo. Sí. Guau. No, mentira, un mes. Tenía. Sí, cuando yo llegué ese día cumpleaños tía, y como nunca, o sea, casi nunca iba a su casa a esa fecha. ¿Y se Pero recuerdan cómo era chiquitico? Ay, sí, claro, ¿Sí? que le decía. ¿Cómo era? Bueno, tenía su cabellito bien negrito, pero sí estaba un poquito bajo de peso, ¿ves? Porque de hecho lo tenían, o sea, en condiciones no adecuadas y por eso fue que Ajá. el Samagna se lo quitó a la, Ok. a la, a la, a la- No importa, estamos en vivo, no se preocupen, esa es parte del... Entonces, bueno, en ese momento, ella me lo mostró, mira lo que tengo aquí, un bebecito. Y Cuando lo viste a esos vimos, ojos, ay Dios, sí, derretiste. inmediatamente nos derretimos y estábamos Akbar y yo, como te decía, ya Akbar tenía 6 años, él estaba de guardia. Y ella dijo, mamá, ese es un hermanito para mí. Y yo, mi hermanito, ¿no? Bueno, lo llamaban Angelito, porque ellas no sabían qué nombre tenía, lo llamaron Angelito. Y bueno, el otro día cuando llegó él de guardia, ella salió corriendo y le dijo, papá, ya tenemos un hermanito que tenemos que ir a buscar. ¿Y el qué hermanito? tú no te imaginabas, Sí, Pedro. sí. No me imaginaba. Yo muy poquitas veces, Yamina, yo hice guardia 24, 25, 31 primero. Muy poquitas. Yo creo que podré contar 4 o 5 guardias. Y esa fue una de mis guardias. Y como mi esposa estaba sola con la niña, ellas se fueron al cumpleaños de su tía, que era el 24 de diciembre, para no quedarse solas en la casa. Y el 25, cuando yo llegué a casa, fue con una jugadera. Anoche vimos un angelito. Y yo, ok, pensé tonterías, ¿no? Exacto. Al rato vimos un angelito. Y vimos, ya cuando me lo dicen la cuarta, quinta vez, yo le digo, ya va, ven, ¿cómo que un angelito? ¿Qué es eso? Échame el cuento. Bueno, entonces me contaron de que estaba ese niño. Y entonces yo me quedo viéndolo porque a Akbari iPhone le dijo lo del hermanito. Yo me quedo viendo, ¿cómo es eso? Ay, sí, papá, porque es un angelito. Le dije, bueno, vamos a Y ir. lo recibió como Sí. suyo. Ujú, Inmediatamente. exactamente. Le dije, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ir a buscarlo porque ese va a ser nuestro hijo. Ese mismo día, ese día fuimos y yo me recuerdo cuando yo llegué a la casa porque estaban celebrando el 25. Imagínate tú cómo se celebra en Venezuela eso. Ujú. Yo le dije, hey, vine a buscar a mi hijo. ¿Cómo es eso? Que tú no eres lobo, eso no se puede así. Que no... Yo no sé, ese es mi hijo. Yo no sé qué van a hacer, pero ese es mi hijo. Cuando subí a verlo, efectivamente, como dice mi esposa, hubo el clic otra vez. Y ahí sí tuvimos que hacer un proceso un poquito más burocrático, porque, bueno, el niño está bajo medida de protección y había que hacerlo el proceso que mandaba la ley en ese momento en Venezuela y hacer todo, pero un proceso que se tarda, Yasmina, en Venezuela un poco de tiempo, de verdad que Dios estaba a favor de nosotros, que nosotros, yo me acuerdo que la fecha, esos tribunales todos están de vacaciones en esos días. Y creo que para el 2 de enero, Pedro se le dictó una medida de protección familiar, cosa que era imposible que la 2 de misma... enero. Sí, la misma abogado fiscal decía, esto es imposible, pero ¿cómo yo estoy haciendo esto hoy? ¿Ah? ¿Cómo yo definitivamente ese muchacho es para ustedes, porque yo nunca me movería por nada de mi casa que esta fecha. Y el 2 de enero, Pedro, le dictaron medida de protección familiar, que es el primer paso en el proceso de adopción en Venezuela. ¿Y entonces ese tiempo estuvo ya con ustedes? ¿O? Desde el 2 de enero estuvo con nosotros. Lo íbamos a ver todos los días a la casa de la prima porque estaba bajo una medida de protección en la casa de ella. Ok. Y no podíamos violar la ley. Pero a partir del 2 de enero,
ya empezó a estar en nuestra casa, ya desde el 25 hasta el 2. Entonces nosotros lo íbamos a ver, le llevamos los pañales, llevamos la leche, la cuestión, ya empezó a correr todos sus gastos por nosotros y el 2, bueno, como te dije, hicimos la medida de protección familiar, que es el primer paso en el proceso de adopción, y fue asignado a nosotros. Wow, o sea que todo fue... Fue demasiado, sí, de verdad que fue rápido. Sí. Y tengo la anécdota, es que, o sea, nosotros lo queríamos, nos vamos a llevar, no, o sea, esa prima, ella sabe cuáles son las normas, eso es su responsabilidad y ella no puede, Quebrantarla. sí, exacto. Y me recuerdo que cuando empezaba enero ya tenía que llevarlo a la casa hogar. Y para nosotros fue como que nos están Arrancando el corazón. Casi todos lloraban, ¿ves? Porque, o sea, lo iban a llevar a la casa hogar y apenas teníamos, ¿cuánto? 2 semanas conociendo, menos de 2 semanas, o sea, una semana conociéndolo ya y ya nosotros, o sea, eran de nosotros, ¿entiendes? ¿Y Angelito se pegó con ustedes desde el principio o le costó? No, desde el... No, Ya mira, es más, la edad de nacimiento de Pedro la calculó el pediatra, porque ni siquiera edad de nacimiento tenía. Sí. ¿Ve? Él nos dijo, mira, Pedro nació por las características que tiene entre el 21 y 23 de noviembre. Y cuando nosotros lo planteamos en el juzgado, le dijeron, bueno, escojan ustedes la fecha, porque nosotros tampoco la tenemos y no tenemos manera de poder revisar la historia médica de él porque no hay datos acerca de los padres. ¿Ah? Entonces, bueno, nosotros seleccionamos por sugerencia del pediatra la fecha del 23 de noviembre. Que es la fecha exacta que le dieron Exacto, como fecha de nacimiento. Como fecha de nacimiento. Eso es correcto. Ok, tú dijiste Pedro, pero primero me dijiste Angelito. Sí. Cuéntame esa parte. Porque, ¿Pedro o Angelito? Sí, no, él estaba registrado con, vamos a decirle un seudónimo, Okay. Angelito. Okay. Porque el niño tenía la carita de ángel. Entonces nosotros le habíamos escogido el nombre de Moisés. Okay. Porque, bueno, fue rescatado por nosotros, vamos a ponerle Moisés. Y como venía con Ángel, le vamos a ponerle Ángel Moisés. Pero Yasmina, como te digo, ese clic fue tan así que yo decía, pero si es hijo mío, tiene que llamarse como yo. Mi nombre no es hermoso, pero si es hijo mío, tiene que llamarse Pedro. ¿Ves? Y entonces, bueno, dentro de la familia de ella es tradicional el nombre de Ángel. Juan Ángel, Ángel Eduardo, Ángel Balbán. Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Un nombre por mi parte y un nombre por lo tuyo. Le dejamos el Ángel y le ponemos Pedro. Y por eso es que Pedro se llama ahora Pedro Ángel. Pedro Ángel. Sí. Pedro Ángel es un milagro de Dios. Sí, sí. Inicialmente iba a ser Pedro Ángel Moisés. Sí. De hecho, cuando fuimos a registrarlo, sí, por omisión no se le puso Pedro. Íbamos a ponerle Pedro Ángel Moisés. Sí. 3 nombres. Sí. Sí, pero... 3 nombres con propósito, realmente. Por supuesto. Y aquí es donde yo pienso que uno de los detalles, Yasmina, porque hay 2 cosas importantes que a mí me gusta transmitir en estos momentos donde hablamos de adopción. Mucha gente le tiene miedo a la adopción porque dice, yo no puedo adoptar a un bebé porque yo no sé si la mamá era drogadicta, si el papá era ladrón, si era lo que sea. Y la pregunta que mi esposa y yo siempre hacíamos, ¿y qué pasa si tú pares un bebé y viene con un síndrome? ¿Lo vas a matar? ¿O te vas a devolver al hospital y lo vas a devolver? Entonces, la misma probabilidad que tú tienes como madre biológica de tener un bebé que tenga algún tipo de alteración, la tiene un padre adoptivo de poder tener un bebé y que venga con algún trastorno. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que debemos perderle el miedo a esa condición porque nada te garantiza que el tuyo biológico va a venir 100% sano. Exacto. Nos corremos la misma lotería. ¿Me entiendes? Ese es uno de los elementos que a mí me gusta... rescatar. Sí, rescatar, diríamos, de cuando hablamos del proceso de adopción. Porque, como te digo, te lo dije inicialmente, el temor es a que el hijo venga con algún tipo de trastorno. Y segundo, al hecho de que piensas o puedas pensar que no lo vas a querer igual que a un hijo biológico. Nosotros no podemos tener punto de comparación, pero a raíz del proceso de adopción de Pedro, empezamos a documentarnos nosotros acerca de todo el proceso de adopción
y empezamos a ser referentes para otras parejas que querían adoptar. Ya tenemos la satisfacción, porque de verdad que es una satisfacción de saber de que en el mundo, y cuando digo en el mundo porque hay 4 o 5 distribuidos por allí por el mundo, de bebés que fueron a mi consultorio porque las mamás querían abortarlos y las convencí de que no los abortaran y los entregaran en adopción. Y luego conseguimos a los padres que los iban a adoptar. Y hay uno en México, hay uno en Miami, hay otro por allá por los países árabes, no sé específicamente cuál país. Pero terminas amando y queriendo a un hijo adoptivo, igual que a un biológico. No tenemos la referencia de un hijo biológico, pero te voy a hablar el caso de mi hermana, que tiene su hijo biológico, pero dentro de un proceso de esto, ella adoptó también a un bebé y los ama a los dos. Tu hermana tiene uno biológico y uno uno adoptado. Y los Ok. ama, pero cuando te digo que los ama, Con sus entrañas. sí, igualitos. Es que fíjate que de lo que dijiste, Pedro, quería también mencionar algo. Primero con respecto de que yo digo que ningún niño nace siendo malo. Porque cuando dijiste que puede ser que si nazcan con, puedan ser niños, no sé, pues de alguna condición, o tal vez hablando, no una condición física, pues sino porque su papá fue drogadicto, fue algo, eso en el camino realmente todo viene de familia. Y gracias a Dios, sus hijos cayeron en las mejores manos. Dios sabía que les tenía a unos excelentes padres, pues a Mari y a ti como papá, porque realmente al saber que están en buenas manos, sabemos cuál es el futuro, pues esos muchachos que van a ser muchachos sanos, muchachos con un buen corazón, que al final es lo más importante. Yo creo que es lo más importante. Tú sabes que hay otro detalle, Yasmina, que es el hecho de cuándo deben saber que son adoptados, que es otra parte que también... Eso es importante mencionarlo. Y me gusta enseñar un poquito de eso porque nosotros tuvimos 2 experiencias. La primera experiencia con Águari, que ella no sabía que era adoptada. Ella se entera de que ella es adoptada en el momento en que Pedro tiene que ser adoptado. ¿Por qué? Porque la juez nos dijo, si ella no acepta la condición de adopción, no les puedo dar la adopción. O sea, que al final quien va a decidir es ella. Y para que ella entendiera la necesidad de adoptarlo, pues tuvimos que explicarle el hecho de que no podíamos tener hijos biológicos. Y ella se enteró a esa edad, a los 6 años más o menos. A diferencia de Pedro, que desde que Pedro está en nuestra casa, nosotros le habíamos hablado de que era un bebé que había estado en nuestro corazón y que había nacido desde nuestro corazón. Que no estuvo en mi panza. Al punto de que a veces todavía mi hijo va a cumplir 21 años ahorita el mes que viene y todavía se le olvida de que él es adoptado. A veces, mamá, pero porque yo no tengo foto cuando yo estaba en tu panza. Ah, ¿verdad que? ¿Me entiendes? O sea, para él es tan natural que nosotros le dijimos, él quería venir para acá, ¿ves? Y nosotros le dijimos que íbamos a la adopción. Ah, yo voy. Sí. Me lo hubieran traído. Y me acuerdo, teniendo como 10 años, negra, ¿te acuerdas cuando llegamos él llegó a la casa con unos amigos? Papá, ven acá. Papá, ¿verdad que yo soy adoptado? Aquí mis amiguitos no quieren creer que yo soy adoptado. Bueno, pero te voy a decir algo. Lo que pasa, yo conozco a los hijos de Mari y de Pedro y realmente yo no sé qué pasa, pero se parecen a ustedes. Es increíble. Dios hace todo perfecto. Fíjate, es que se parecen, hasta ellos se parecen. Sí. Entonces es como que, sí, solo Dios hace eso, pues Mi porque... abuelo, tú sabes lo que decía, Yasmina, mi abuelo cada vez que veía a Pedro, se me acercaba y me decía, él es un llanero de esos, pero llanero rajado. Me decía, mire, mayor, su esposa nada más le cree ese cuento, pero yo no le creo ese cuento que el muchacho adoptado. Usted le está metiendo un embuste a su mujer ahí de que usted adoptó a ese muchacho. El muchacho es suyo, Sí, no, es que tiene de los dos, realmente hasta en eso, pues fíjate. Pero qué bueno, pero ¿cómo lo tomó Águari a esa edad? Mira, en el momento ella se puso a llorar, por supuesto. Nos abrazó mucho, me acuerdo de ese abrazo tan hermoso y nos dio las gracias por haberla adoptado. Wow. Ella siempre tuvo contacto con los padres biológicos. Sí, Desde ese momento le dijimos que cuando ella quisiera, ella podía conocer a sus padres biológicos. Y bueno, sí, como a los 12, 13 años decidió conocerlos y se los presentamos, pues. ¿Ves?
Para todas estas, los papás biológicos no estaban ya en contacto con ustedes. Sí, siempre estuvieron en Siempre contacto. estuvieron. Siempre Ok. estuvieron, siempre, Qué siempre. bueno. Ella siempre me preguntaba, ¿cómo está tu hija? Sí. Siempre. ¿Cómo está tu hija? Me decía, porque ella lo Wow. asumió tan perfecto desde un principio Qué que era bueno. mi hija. Qué bueno. Una- Cada vez que la veíamos, cada vez nos preguntaba eso. O a mí me preguntaba, ¿cómo está la Vivía en carajita? la zona. Sí, ¿cómo está la carajita? Me decía, ¿cómo está la carajita? ¿Cómo está tu hija? Siempre, siempre, siempre. De verdad que o sea, estamos muy agradecidos con ella porque por ese gesto de amor, pues nosotros pudimos saciar nuestra sed de ser padre y ahora nuestra sed de ser abuelo. Ajá, porque ¿qué pasó? Ya tienen una. Ya tenemos nuestra primera nieta. Ajá, ¿qué edad tiene? O, Bien. bueno, ¿qué edad no? Sí, ¿qué edad Sí. tiene? Tiene Va a ya cumplir 11 meses. 11 meses. O sea que ya tienen la bendición también de ser abuelos. Sí, vale, claro. ¿Y se quiere igual que el hijo? Uy, bueno, te voy a decir lo que vi en un podcast por allí que decía, si yo hubiese sabido que a los nietos se quieren tanto, primero tengo nietos y después tengo hijos. Es verdad, yo he escuchado eso. Sí. Sí. Bueno, yo soy la abuela de mi perro. Porque mis hijos dicen que yo soy los papás Sí, y sí, yo lo sí. quiero, no más que ellos, pero ahí va ganando. Pero qué bonito poder escuchar la historia, sobre todo sabiendo que hay mucha gente que necesita inspirarse con estos temas. Y, y quisiera saber qué le dirían ustedes, cada uno de ustedes, porque yo sé que cada quien tiene algo que decir, aquellas parejas que están deseosos de ser padres y lo han intentado por muchas formas, por muchas vías y no se les ha dado. ¿Cuál me gustaría escuchar de cada uno de ustedes y que vean cada quien a la cámara que le corresponde, qué les recomendaría o cuál sería tu consejo? Bueno, yo, los propósitos que tiene Dios para nosotros son perfectos. Cada cosa que nos pasa obran para bien. Y que no le tengan miedo a amar a una personita que los está esperando, porque si Dios no nos dio la oportunidad de concebir, de sentirlo en nuestro vientre, es porque, o sea, nos necesitaba para esas personitas que están solos. ¿Ve? Entonces, a las mujeres, o sea, no tengan miedo, porque el amor por un bebé adoptado es tan genuino y es tan inmediato que no, yo no, como decía mi esposo, no tenemos punto de comparación, pero lo amas desde el primer instante que tú lo sientes como tuyo. ¿Ve? Qué bonito. Pedro. Mira, yo pudiera recomendarle a las personas que así como saben que pueden tener un bebé de manera biológica porque su pareja se embarazó, den la oportunidad a tener un embarazo de corazón, ¿no? Y que no se nieguen la oportunidad de disfrutar de la paternidad porque sencillamente su pareja no pueda embarazarse, se lo digo en el caso de los hombres, ¿no? El mundo está lleno de historias de hombres que se casaron con mujeres que ya tenían un hijo y terminan queriendo ese hijo igual como si hubiese sido biológico, en la misma condición. Sí hay detalles donde, y nos pasó con mucha frecuencia a nosotros, que a veces nos decían, ayúdanos a conseguir un bebé, pero yo lo quiero que sea catire, ojos azules, que cuando sea grande mida 1,80 m. No, o sea, los hijos se quieren como vengan, se quieren como vengan. Y la manera es sencillamente teniendo el corazón dispuesto a amarlos, a quererlos, y les garantizo que los van a querer tanto como a un hijo biológico. ¿Por qué ustedes creen que hay tanto perjuicio a veces, o prejuicio sería la palabra, en cuanto a la adopción? Mira, yo particularmente pienso que es una cuestión cultural. ¿Ves? Acuérdate que a la mujer, cuando es chiquitica, le regalan una muñeca y le enseñan a ser mamá. Le enseñan a ser, es mujer porque puede parir. ¿Me entiendes? En el caso de la mujer. En el caso del hombre, pues mientras más hijos tengas, más macho eres.
Y yo pienso que en la medida en que nosotros nos quitemos ese tipo de aprendizaje cultural Ujú. y que a la hora de la verdad, tu amor no tiene nada que ver con la sangre, porque a veces tú puedes querer, amar, adorar a una persona que no lleva tu sangre más que a un hermano tuyo que lleva sangre. A un hermano tuyo lo quieres porque es obligado a quererlo, porque lleva tu misma sangre. A una persona que no lleva tu sangre, aprendes a amarla, a quererla, y eso mismo pasa con un bebé, ¿no? Yo pienso que hay una influencia cultural muy grande con la que debemos romper, Yo ¿eh? no- Pero no hay manera, Yamina, de romperla si tú no estás dispuesto a hacerlo. O sea, que aquí quien tiene que cambiar eres tú, no la sociedad. Y qué bueno que tocas ese punto, porque esos patrones lo traemos, como dicen ustedes, de pequeños arraigados, ¿verdad? Crecemos con eso. Bueno, no, yo no había entrado en razón, y es verdad, lo primero que nos dan es una muñeca, y no es que está mal, pero con eso sin querer, queriendo, Ujú. nos, Nos condicionan, como que nos condicionan. exacto, de que tenemos que, exacto, el Tenemos que ser siguiente, madres. hay que ser mamá. Y no es que está mal, pero cuando pasan estas situaciones nos hacen sentir Mira, mal. Yamina, cuando nosotros decidimos en aquel momento de que ya no íbamos a intentar más, yo le decía a María Ángela, bueno, yo voy a ser tu hijo y tú vas a ser mi hija. ¿Eh? Ustedes Y, ni y- por aquí les había pasado nada de la adopción, sino que en ese momento estaban como que decepcionados, exactamente. pues, como que Sí, ya. sí, No tanto decepcionado, pero ya asumimos, ¿no? Que nos íbamos a quedar solos y sí, íbamos a hacer el uno para el otro. Bueno, exacto. vamos a Exacto, o sea, vivir la- inclusive habíamos planteado que era una decisión de Dios. Ujú. Nosotros conocimos a Dios como lo estamos conociendo ahora en este país. En aquel momento lo conocíamos de una manera diferente, pero ya sentimos y nos damos cuenta ahorita que lo conocemos, que Dios venía obrando en nuestra vida, porque a pesar de la influencia cultural que teníamos, asumimos que no, mira, si Dios no quiere que tengamos hijos, pues tú y yo vamos a ser felices, tú y yo. Qué Yo soy bonito. tu hijo, tú eres mi hija. ¿Me entiendes? Sí. Yo creo que Dios nos regaló la oportunidad porque vio que entre nosotros había un amor sincero, un amor que valía la pena que dejáramos un legado familiar y nos dio la oportunidad de tenerlo. La Biblia dice que los hijos son un regalo, pues toda la vida consideramos que nuestros hijos fueron un regalo. Tan así de que nosotros a nuestra hija, cada vez que la abrazaba, le decía, tú eres el regalo más bello que me ha dado Dios. Ya lo reconocíamos como un regalo. Y obviamente, yo pienso que era que Dios venía diciendo, jalándonos con esas cuerdas de amor que dice la Biblia y trayéndonos a su camino, pues a través de eso. Qué bonito acto de amor, de verdad que sí, porque nos han enseñado de que se puede amar de otra forma. Ujú. No sé. Y hay algo que yo quisiera también decirle a las mujeres que algo que aprendí y que asumí es que, o sea, no somos menos mujeres porque no podamos concebir. Ujú. O sea, somos mujeres, aun cuando no tengamos esa oportunidad. Pero si nos cerramos al hecho de no querer adoptar por tantos perjuicios, o sea, no podemos superar esa barrera. Y tal vez por ese mismo patrón que nos han enseñado, a veces las mujeres decimos, bueno, si yo no, Ujú. como dijiste, pues si yo no me siento menos por eso mismo. Así que nos toca a nosotros romper con esos patrones porque ya nuestra nueva generación que nos sucede o que la que viene, Ujú. necesitamos a ellos cambiar, tomar las cosas buenas, como dicen, y desechar las malas. Y una de esas malas es romper patrones que no nos ayudan a avanzar. Entonces, parte de esta historia es rescatar también eso. Fíjense que hay algo que me gustaría mencionar y es en relación a aquellas personas que, bueno, están en Estados Unidos o estén donde estén, Latinoamérica, quieren adoptar. Todavía ustedes están, o siempre hay esa posibilidad de darle, de tomar ese acto de amor y darle la oportunidad a ese niño a que sea parte de tu familia. Y revisando las estadísticas en Estados Unidos, escuchen bien,
hay más de 100.000 niños que esperan ser adoptados. Más de 100.000 niños. Decíamos que eso llena un estadio. Un estadio. Hay más de 100.000 niños esperando recibir amor, tal vez ese que tú quieres dar y no has podido en este momento. Hay oportunidades que tal vez Dios también te está dando por otras vías. Si tú nos estás escuchando, yo no creo en las casualidades, yo creo en las diosidencias. Así Es mismo. porque Dios está permitiendo que tú toques esa puerta. Entonces, si estás en Latinoamérica, me imagino que hay albergues, lugares donde pueden acercarse y hacer esos trámites. Yo realmente desconozco un poco de cómo es, pero sí deben haber formas en el país que tú puedas escuchar. Deben haber formas de buscar y averiguar. Si no, pregúntale a ChatGPT. Sí. De buscar estas opciones de que puedes adoptar un niño. No se cierren a esa posibilidad. Y lo repito, siento que es el acto de amor más grande. Si yo tuviera hoy la oportunidad también, yo adoptaría. Pero bueno, este es un acto de amor que no debemos dejar pasar por alto. Bueno, ya para despedir, ¿quisieran decir algo, Pedro o Mari o los dos? Bueno, vamos a darle la oportunidad primero a mi esposa. A las No, damas. imagínate, agradecida realmente por darnos la oportunidad de hablar de este tema, de verdad mis hijos, ellos no sienten, ¿no? Pienso que con ellos se ha, estábamos hablando de los. Se nos fue la palabra. A mí me pasa. De repente yo, ¿qué era? Bueno, Sí, sí. Bueno, para ellos no es un tabú, pues. O sea, como mencionaba Pedro Ángel Águara, y Dios no tienen ningún problema, ¿no? De que nosotros, de que la gente sepa de que ellos son adoptados y siempre le hemos dicho, o sea, son nuestros hijos de corazón y de verdad que a todas las personas que están en ese proceso y que están pensándolo, que lo han pensado mucho, este, que actúen y que de verdad se van a dar cuenta que es un verdadero acto de amor. así es. Ujú. Yo les diría, Yasmina, a las personas que el día que les toque partir de esta tierra, si solamente le hacen caso a los preceptos culturales, Ujú. se van a morir con una tristeza inmensa. Dense la oportunidad de ser padres a través de la vía de la adopción. Se quiere, se ama igual. Siempre lo he dicho y se lo hemos repetido a nuestros hijos. Los seres que más los aman en este mundo somos tu madre y yo. No nos cansaremos de repetirlo, y yo estoy seguro que ellos lo saben. Yo estoy seguro. Ellos han aprendido a que son adoptados, pero el hecho de que hayan llegado a nuestra vida a través de la adopción no son menos personas que nadie. ¿Ves? Ellos tienen los mismos derechos, tienen las mismas prerrogativas de que tiene cualquier ser humano. Y, como lo dije al inicio, hicieron felices a sus madres biológicas que no los terminaron abortando y nos hicieron felices a nosotros que pudimos saciar nuestra sed de ser padres. Así es. ¿Y qué le dirías a Akbari y a Pedro en este momento cuando vean este programa? A Akbari y a Pedro, oye, de verdad que le diría gracias. Gracias porque son el regalo más hermoso que Dios me ha regalado en esta tierra. Porque el más hermoso que me ha regalado es haber conocido a su Hijo Jesucristo. Pero en esta tierra, gracias, gracias porque llenaron mis deseos de ser padre. Y aquel proyecto que tracé con su mamá de llegar a viejitos agarrados de un bastoncito y paseando nietos, pues ellos nos están permitiendo cumplirlo. Gracias, mis hijos. Bueno, yo que los amo, que todos los días les digo que los amo muchísimo, que para que no duden del hecho de que soy su madre, y siempre les digo, o sea, si una madre biológica dice que da la vida por sus hijos, yo también. Siempre les he dicho que doy mi vida por ellos también, porque este, son el regalo que Dios nos dio
y cada día lo que deseamos con el alma es verlos crecer, verlos desarrollarse, verlos ser felices, sobre todo ser felices. Y que estoy feliz de que sean mis hijos. Qué bueno, gracias de verdad por estar aquí. Sé que este programa va a ser de mucha bendición y mucho beneficio a quien lo escuche. Y quiero despedirme con eso. Tú que nos estás escuchando, tal vez hay un niño esperando por ti. Muchas gracias.